porque estaba leyendo que la Guardia Nacional no pudo evitar que el cártel Jalisco Nueva Generación tomara la cabecera municipal de Aguililla, por lo que los pobladores están con el Jesús en la boca, y esto no es de un día para otro. Más aún, y yo pregunto, y eso que ninguna ciudad de Michoacán aparece en la lista de las ciudades más violentas del mundo. También le agrego, presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación atacan a policías de Michoacán con drones armados con explosivos. Ah, cabrón, esto ya es otro nivel de lo que no habíamos visto o no lo habíamos reportado antes, entendiendo lo que dice César, no sé si estés de acuerdo, que los dos cárteles más importantes desde su visión son, o lo que queda de cárteles es Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Sí, Vicente, sin duda alguna. Pero antes de pasar a la pregunta, déjame nada más, hago la acotación. El nombre del fiscal es Carlos Zamarripa. No es falta de valor, es falta de memoria, lo que a veces me va el nombre de la cabeza. Pero estamos hablando justamente de Carlos Zamarripa, el fiscal de Guanajuato, que es el que está empujando la violencia en Guanajuato por el apoyo que tiene o por las negociaciones que tiene, por supuesto, con algunos grupos de narcotráfico. Pasando a tu pregunta, mi querido Vicente, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que señala el maestro César Gutiérrez, por supuesto. Los dos cárteles más importantes de las drogas en estos momentos es justamente el del Pacífico, conocido también como el de Sinaloa, y el del Jalisco Nueva Generación, con una pequeña diferencia cada uno de ellos. El caso es que el de Sinaloa es el más grande también, pero está fraccionado como en tres mandatos internos. Ya los platicaremos en su momento. Y eso les impide, pues, mantener una cohesión, una acción concreta para el arrebato de plazas a otros grupos de la delincuencia organizada. El cártel Jalisco, por su parte, el que encabeza Nemesio Oseguera, famoso Mencho, ese sí es un cártel que está logrando una expansión global, no nada más nacional ni territorial en lo que es algunos estados, global. Está creciendo hacia el norte de África, hacia el centro de Europa, hacia el sureste asiático y, por supuesto, en América Latina se está expandiendo principalmente. Concretamente, ¿qué es lo que está pasando en Michoacán? Bueno, pues en Michoacán está peleándose la joya de la corona, que es Aguililla. ¿Y por qué se está intentando la ocupación de Aguililla? No es más que por un mero asunto de honorabilidad. Aguililla es la cuna donde nació justamente Nemesio Ceguera un 17 de julio de 1966. Y entonces, en ese honor que tienen los narcotraficantes, pues no permite que ningún otro grupo criminal, como son los Caballeros Templarios o la familia Michoacán en su momento, después conocidos también como Cárteles Unidos o los H3 o los Viagra, quien tú quieras, que permanezcan en esa zona. Por eso es el control y el arrebato de Aguililla, porque es justamente el territorio. Es como arrebatarles Badiraguato al Chapo Guzmán. Entonces, esa es Badiraguato a Rafael Caro Quintero. Esa es la razón principal por la que hoy se está peleando Aguililla. Es un pueblo también bien importante por su ubicación geográfica. Es la punta de entrada o bajada, como tú quieras, hacia la zona costera del estado de Michoacán, que llega justamente en Maruata y en Maruata queda a la mitad para Manzanillo y a la mitad para Lázaro Cárdenas, dos de los puertos principales que utiliza el cártel Jalisco Nueva Generación para el trasiego de drogas. Entonces, aparte de esto, de todo esto, el cártel de Jalisco Nueva Generación está invirtiendo una gran cantidad de recursos porque es el cártel más poderoso económicamente a nivel mundial. No hay otro cártel que se le compare en cuanto al manejo de recursos. Pues recordarás que justamente como socios de Nemesio Ceguera, pues está el grupo de los Queenies, aquel que encabeza Abigail Valencia. Entonces, estos grupos son los que financian, son los que tienen una gran cantidad de recursos. Y por eso se ha lanzado la estrategia de control sobre el municipio de Aguililla, donde prácticamente ya ha sido tomado y donde va a costar lo que cueste, pero ese municipio va a estar siempre bajo el control de Nemesio Ceguera porque es la joya de la corona, es una cuestión de honorabilidad del cártel y por eso están ahí. No les implica tanto, pues, para el trasiego de drogas, es una cuestión de honor del narcotraficante. Y la acción que ha sido muy suspicaz en las últimas horas, que es el ataque con drones que llevaban algunas granadas y volaron sobre elementos de la policía municipal de Aguililla,
pues eso no nos deja ver otra cosa más que también la cantidad de recursos que tiene el cártel. Ellos tienen la posibilidad de comprar drones muy buenos, por supuesto, drones de 20,000, 50,000 pesos, que pueden costar, y les ponen explosivos y los avientan a volar, por supuesto. O sea, en un ataque ellos están haciendo prácticamente una inversión de 100 a 120,000 pesos y no les cuesta nada más para amedrentar, para manifestar también su poderío económico. Esa es la situación que estamos viendo ahorita en Aguililla, Michoacán. César, y desde Estados Unidos, sobre esto que estamos platicando, pues no es coincidencia que el gobernador de Texas, Greg Abbott, por ejemplo, pida que se catalogue, que de una vez por todas oficialmente se le llame terroristas a los cárteles del narcotráfico en México. Y el dardo envenenado, el último, es que México es la lavandería del narcotráfico. Palabras más, palabras menos desde las autoridades estadounidenses. ¿Qué se viene? Si es que se viene algo. Y lo digo porque todo esto lleva a la seguridad nacional, ¿no? Mira, yo siempre he pensado que muchas de las acciones de los grupos criminales tienen que ver con acciones como lo que son en su momento estos famosos grupos de, ¿cómo se llama? De lo comentabas ahorita, yo siempre he pensado que las acciones que cometen muchos de los grupos criminales tendrían que ser considerados delitos de lesa humanidad que se tendrían que juzgar de forma distinta, como terrorismo. Pero cuando tú te pones a ver lo que explica la ley que es el terrorismo, sí se diferencia de lo que son las acciones que cometen los grupos criminales. Abundando a lo que decía el maestro Lemus, hay que entender que Aguililla viene siendo el Stalingrado de la Segunda Guerra Mundial. Es una cuestión de poder. Dicen que los mensajes no escritos son más poderosos que aquellos mensajes que se cantan. En ese mismo orden de ideas de que el gobierno de los Estados Unidos quiera que a varios de los grupos criminales que se manejan en México se puedan manejar o determinar como si fueran grupos terroristas, eso es porque ellos tienen un interés de carácter personal en intervenir contra estos grupos criminales en México. Cuando la realidad es que yo siempre he pensado es que en México se tiene la capacidad para ir en contra de estos grupos criminales, pero que la realidad es que no se tiene la intención realmente de hacerlo o no se tiene la voluntad. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, mucha gente dice que el Ejército, la Guardia Nacional, corrió para no tener un enfrentamiento en Aguililla, pero a la gente se le olvida que la misma comunidad o grupos de la comunidad de Michoacán fueron utilizados por grupos criminales para ir a atacar con mujeres y niños elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Y en su momento pasó en Jalisco con la Marina y en Tamaulipas y en otros lugares. Y tienen que entender que la política del gobierno federal es el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Por qué cuando seguimos hablando de enfrentamientos directos, todos estos grupos de pseudointelectuales y de pseudoluchadores de derechos humanos siguen diciendo que el ejército y la marina tienen un alto índice de letalidad? Y yo cada que he tenido la oportunidad de estar en un intercambio de ideas, en un debate, en una discusión, se los he tirado en 3 segundos por una simple y sencilla razón, porque si tú manejan los datos que ellos quieren manejar, los cuales tratan de manipular, y les demuestras el número de heridos que existen por parte de los elementos militares, así como el número de civiles que se presentan ante las autoridades competentes y el número de heridos civiles comparado con el número de muertos, por supuesto que el grado de letalidad es mínimo, se los ha demostrado. Chequen ustedes, de acuerdo a los datos del INEGI, cuál es el número de muertos violentas en este país y cuál es el número de muertes en enfrentamientos directos con las Fuerzas Armadas. No llegamos ni al 0,5%. ¿Sí me explico? Entonces, acuérdate que ahorita vienen tiempos políticos y en esos tiempos políticos son tan perversos que empiezan a inventar historias. Una de esas historias es que supuestamente hay 100 elementos del ejército, los cuales fueron absorbidos y tomados por parte de los grupos criminales en Aguililla, Michoacán, y que el gobierno federal y la Secretaría de la Defensa Nacional no ha hecho absolutamente nada por los elementos. Yo te lo digo, es completamente falso.
Yo ya lo chequé en la Secretaría de la Defensa Nacional, personalmente con las personas que yo conozco en Michoacán, con las unidades que mencionan que supuestamente están detenidos, y es completamente falso. Pues incluso vimos al valentón del gobernador que traía escolta militar ir de fantoche, empujar a un maestro, haciendo ahí uso de toda la prepotencia posible, cuando la realidad es que independientemente de lo que me digan, la fuerza que tiene el ejército, dentro de todas las cuestiones que me quieran hablar, sigue siendo, junto con la Marina Armada de México, las únicas instituciones que pueden seguir teniendo la capacidad de respuesta en contra de los grupos criminales. Que a lo mejor se han comido a la policía, sí, y como lo dice el maestro Lemus, el hecho de que utilicen los drones para atacar a los policías, no te creas que es algo nuevo. Durante mucho tiempo, y hace algunos años, vimos varios videos en donde el cártel Jalisco Nueva Generación incluso utilizaba esos drones para atacar a los grupos contrarios, y única y exclusivamente para demostrarles que tenían los recursos. Hemos visto muchos de los videos incluso con drones. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada sí ha ido evolucionando en cuanto al trabajo, en cuanto a la inteligencia, en cuanto a la investigación, en cuanto a la contrainteligencia que ellos manejan, y nosotros en México todo es demasiado tardado, es demasiado burocrático, entonces no le hacemos frente de forma directa a todo lo que ha evolucionando los grupos criminales. Todo, yo se lo he dicho a la gente, todo lo que se les ocurra, que lo hayan visto en una película, que lo hayan visto en una serie, que lo hayan visto en La Rosa de Guadalupe, que se pudiese llegar a hacer, se los prometo que un grupo criminal ya lo pensó y ya lo intentó antes. Y por eso las respuestas tienen que ser inmediatas y no estar con los juegos políticos de estar inventando historias y estar aprovechando estos momentos coyunturales para entonces sí, los que antes defendían a las Fuerzas Armadas, salir a atacarlas ahora y hablar de militarización y hablar de que hay problemas de seguridad nacional, cuando son los mismos gobiernos de oposición, si tú analizas esa misma lista, los que no han cumplido con su obligación de brindar la seguridad pública. Por eso hemos tenido que sacar nuevamente a los militares y crear a la Guardia Nacional para que hagan frente a esa seguridad pública que ya se convirtió en un problema de seguridad nacional desde hace muchos años. Oye, y déjame quedarme contigo y ahorita